Ya, perfecto. Iniciamos la grabación de esta sesión. Buenos días con todos de nuevo, esperando que hayan consumido su desayuno como un elemento importante que te va a permitir a tu organismo, por medio de tu metabolismo, obtener pues algo que tus células necesitan para trabajar, y eso vendría a ser pues la energía de esos alimentos, ¿no? Tomar de los alimentos que hemos ingerido la energía. Y si por algún motivo de fuerza mayor no lo has hecho, no hay que preocuparnos, porque, profesor, mi organismo, por medio del metabolismo, lo puede tomar de mis reservas. Entonces, A o B, el cuerpo no tiene duda y va a utilizar, pues, las reservas para la energía durante estas primeras horas de la mañana. Entonces, les comparto la diapositiva, ¿sí? Esto era el mensaje que les puse. Vamos a terminar una parte que nos faltó en la primera sesión, ¿sí? En la primera sesión nos faltó tiempo, eh, y quiero aprovechar esta primera media hora aproximadamente para terminar esta parte de acá, ¿sí? Yo lo voy a subir esto como parte de la primera sesión, ¿sí? Todavía no estamos entrando a lo que viene a ser la segunda, la segunda sesión. ¿Estamos? A ver. Es del metabolismo. Justo yo te hablaba de tu desayuno, de los que han desayunado y no han desayunado. Me da el contexto porque estamos en la mañana, ¿no? Entonces, nuestras células, ¿no? Por medio de sus funciones, van a tener que formar energía y utilizar esa energía para su trabajo celular, ¿no? Si has tomado tus alimentos, lo va a hacer de tus alimentos, y si no has tomado tus alimentos, lo va a hacer pues de la reserva. Entonces, para hacer eso, las células necesitan hacer algo que tú estudiaste en química. Necesitan transformar moléculas, convertir moléculas. Para transformar moléculas, convertir moléculas, las células necesitan hacer reacciones químicas, ¿no? No de la nada el alimento se convierte en energía. No de la nada la reserva se convierte en energía. No de la nada los alimentos pasan a reserva. O sea, para hacer todo eso, se necesita hacer reacciones químicas dentro de las células, ¿no? El término metabolismo implica estas reacciones químicas dentro de la célula, ¿no? Y se relaciona con el alimento, sí, ¿no? El mismo término, mira, meta es siempre más allá, meta es más allá, y bolismo viene de alimento, de bolo alimenticio. Metabolismo es lo que pasa más allá de la alimentación, más allá del proceso de la alimentación. Y más allá del proceso de la alimentación son las reacciones químicas que hacen todas nuestras células. Entonces, vamos a hablar de esas reacciones químicas. Dentro del metabolismo, estimados estudiantes, nosotros vamos a conocer a estas reacciones químicas, ¿sí? Y yo te voy a presentar este grupo de reacciones químicas. Luego ya vamos a dar nombres más específicos. Por lo pronto, simplemente de manera bastante general. Entonces, para hacer lo que yo te he comentado, y el cuerpo puede utilizar los alimentos que tú has ingerido en moléculas energéticas, y esas moléculas energéticas en el trabajo celular, o puede utilizar las reservas que ya tienes para el trabajo celular, el cuerpo tiene que hacer metabolismo, reacciones químicas, ¿sí o no? La célula que se encarga de hacer intercambio gaseoso en los pulmones para que ingrese el oxígeno y salga el CO2, los neumocitos, neumocito 1, neumocito 2, ese es su trabajo, esa es su chamba, su función. Pero para que esa célula realice esa función, hace metabolismo, reacciones químicas, que tiene que ver con su función. Las neuronas, que tienen que transmitir los impulsos nerviosos, conducir el impulso nervioso y transmitirlo a otra neurona o a una célula glandular o una célula muscular para que esta célula responda. Lo hace a través del metabolismo, reacciones químicas. O sea, todo el trabajo celular se hace por medio del metabolismo, ¿no? ¿Cuándo la célula deja de hacer metabolismo? Cuando la célula se muere, ¿sí? Cuando la célula se muere. Entonces, el metabolismo es una característica de los seres vivos. Entonces,
Este metabolismo puede ir en esta dirección, ¿sí? Podemos encontrar reacciones químicas donde moléculas simples, eh, originan moléculas complejas, ¿no? Son reacciones químicas donde a partir de moléculas sencillas, ¿no? Se forman moléculas complejas, ¿sí? Eh, Voy a tratar de hacerlo con el apoyo del, ¿no? Ahí está. Mira, moléculas simples, sigue la flecha, por favor, originan moléculas complejas, esa dirección, ¿ya? Para que se dé este tipo de reacción, ¿sí? Es importante a esta reacción química agregarle energía, porque si no le agregas energía, no, no se da. Es como cuando una persona está parada en no, pues, perdón, una roca, está parada pues en un punto de una pendiente, ¿no? Algo similar. Esto en física se explica algo así, ¿no? Algo similar. Es una pendiente, ¿no? Ahí está. Y por acá tengo una roca. Ahí está. O una esfera, ¿sí o no? Ahí está. Está en ese punto, ¿sí o no? ¿No? Entonces, para que esto se desplace, ¿no? Para que esta roca se desplace y en su desplazamiento genere movimiento, y el movimiento es un tipo de energía también, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita esta roca? Necesita por acá que le demos, ¿qué? Un empujoncito, ¿sí o no? Un impulso. Un impulso, ya. Pero este impulso es una energía, ¿sí o no? Entonces, este impulso de esta energía, este tipo de energía, de este impulso, va a pasar ahora a otro tipo de energía que es una energía de desplazamiento, de movimiento, físicamente. Mecánica, ¿no? ¿Sí o no? Dinámica, ¿sí o no? Lo mismo, o sea, estas moléculas simples, para convertirse en complejas, no es un tema, uy, a ver, pues hay que, no sé, hay que esperar, no sé, el, el, el albedrío, hay que esperar una fuerza de la naturaleza. No, para hacer esto, el organismo le agrega energía. Si el organismo no le agrega energía, esto se cara así. Entonces, el organismo agrega energía a esta reacción química para que las moléculas simples pasen a moléculas complejas, ¿sí o no? Ahora, y cuando nosotros hablamos de agregar energía, qué molécula en las reacciones químicas es la que contiene esa energía que usted dice que se le agrega energía? A nivel celular, estimados estudiantes, la molécula por excelencia es una molécula llamada el ATP. Es el principal portador de energía de las células que se utiliza para el trabajo celular. Mm. Yo te, yo te digo, y siempre lo voy a hacer, ¿no? Que los alimentos, ¿no? Son los que se van a transformar en energía, ¿sí o no? Claro, proceso de transformación de ese alimento en energía. Claro, este alimento potencialmente contiene esa energía, ¿sí? Pero tiene que sufrir muchos cambios, muchas transformaciones para convertirse este alimento en una molécula que realmente dé la energía, ¿sí? ¿Y esa molécula quién es? El ATP. O sea, los alimentos tienen que convertirse en ATP, en otras palabras, estoy diciendo eso. Y allá las células utilizan el ATP para hacer esto. Por ejemplo, nuestra economía, tanto que se habla ahora de la economía, es una economía en soles, ¿no? En soles, ¿no? Y si tú vas a la tienda a comprar un sol de pan, ¿no? Eh, Le tienes que dar un sol, ¿no? Profe, yo tengo que se cobre con $10 que tengo. Sí, pero el señor del pan te va a decir, no, pero yo quiero un sol. No, pero este también es dinero. ¿Y es dinero? Sí, porque $10 valen ¿cuánto? Valen 34 soles. ¿Sí o no? Bueno, profesor, 40 soles, ¿no? Más que un sol, sí. Pero el señor no quiere tu dólar. ¿Qué cosa quiere? Él quiere pues el sol, porque es la forma como está el, la moneda que usamos. Lo mismo, ¿no? Los alimentos, por ejemplo, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, potencialmente tienen ahí energía, pero la célula no utiliza ese tipo de energía. Ese tipo de energía
tiene que convertirse en ¿qué? En esta molécula de ATP, porque ese es el tipo de energía que utiliza la célula. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No? Ahora, como esta ruta utiliza energía, se le llama ruta endergónica, que requiere el aporte de energía. Es una reacción química que requiere el aporte de energía. Y esta reacción química, que ya salió en la diapositiva, recibe el nombre de anabolismo. Entonces, las reacciones anabólicas, que son reacciones químicas, ¿no? Donde moléculas simples forman moléculas complejas y es una reacción que necesita el aporte de energía, se llaman reacciones de síntesis o reacciones anabólicas, ¿no? Un ejemplo concreto para esto. ¿Estamos? Un niño, ¿no? Está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, ¿sí o no? Un niño de 3 años, 4, 5 años, ¿no? Por lo tanto, este niño tiene que tener una buena alimentación balanceada, ¿no? Balanceada porque necesita tanto los energéticos, los protectores, los constructores en alimentos, ¿no? Pero para que genere un buen crecimiento, es importante en su dieta balanceada alimentos ricos en proteínas, ¿sí o no? Porque este niño está creciendo, ¿no? Y ese crecimiento implica duplicación de células, ¿no? Ese crecimiento implica incremento de masa muscular, ¿no? Eso quiere decir que el cuerpo debe formar masa muscular y la masa muscular son proteínas. Entonces, ¿cómo el cuerpo forma masa muscular? Forma proteínas, ¿no? A partir de unas moléculas sencillas llamadas aminoácidos. Entonces, de la alimentación llega al organismo esos aminoácidos, que son moléculas sencillas. Y el organismo, ¿no? Las células, por un proceso anabólico de síntesis, a partir de esas unidades llamadas aminoácidos, forman moléculas complejas como es una proteína, ¿no? Piensa así, ¿no? Piensa que las moléculas simples, estos aminoácidos son como ladrillos, ladrillos sueltos así. Y la molécula compleja ya proteína es la pared, es el muro ya formado, ¿sí o no? Para que se dé esto, ¿qué han necesitado las células? Energía, mucha energía. ¿De dónde ha venido esa energía? Del ATP. ¿Y el ATP de dónde ha venido? De los alimentos, ¿sí o no? ¿Sí? Para que esta persona forme sus moléculas complejas como proteína. Entonces, anabolismo es síntesis. Gabriela, ¿tenías una consulta? Profesor, disculpe, ¿qué eran las moléculas simples y en qué acababan? En el ejemplo que he tratado de aterrizar, porque es el ejemplo donde el organismo forma proteínas, ¿sí? El organismo, el cuerpo, forma proteínas, ¿no? A partir de moléculas sencillas llamadas aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos son moléculas simples, ¿no? Como ladrillos, y producto de un proceso llamado síntesis de proteínas, ¿no? Que es un proceso anabólico, ¿no? Se forma una molécula compleja llamada proteína. Si estas moléculas simples son como ladrillos, la proteína vendrá a ser como un muro, como una pared, donde ya todos los ladrillos están colocados, ¿sí o no? Y para ese proceso se necesita energía. Para todas las reacciones anabólicas se necesita, ¿qué cosa? Energía. Y esta energía en forma de ATP llega por medio de los alimentos. Eso es un poco lo que les comentaba. Ahora, pero el organismo no solo genera ese tipo de reacción química. En el organismo también hay otro tipo de reacciones químicas, donde las moléculas complejas forman moléculas simples. Mira, ahora mira la flecha. Ahora quiero que miren la flecha. Donde moléculas complejas forman moléculas simples, ¿no? Parece lo contrario de arriba, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, parece lo contrario que está arriba, ¿no? Ah, si de moléculas simples se forman moléculas complejas, entonces en esta ruta no solo se van a obtener moléculas simples, sino también esta ruta va a permitir la formación de energía.
permite la formación de energía. Es una ruta que libera energía. Como esta ruta libera energía, se llama ruta exergónica, porque la función de esta ruta es liberar energía. ¿Sí? Esta ruta de reacción química recibe el nombre de ¿qué? Catabolismo. Degradación. ¿Sí? Catabolismo, degradación. ¿Sí? ¿Quieres un ejemplo? Sí. ¿Un ejemplo? Ya. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Voy a tratar de relacionar estos dos, porque estas dos rutas se relacionan, mira, ¿sí? Ya. A ver. Vamos con el niño, ¿no? Vamos con ustedes, que son jóvenes, ¿sí? Ya está, ¿no? En la mañana todos ustedes, la mayoría, ha consumido sus alimentos. ¿Estamos? Voy a poner acá, mira, ¿sí? Ahí está. Hemos consumido, texto, alimentos. En nuestro desayuno, ¿no? Alimentos. Ahí está. En el desayuno, el principal alimento que consumimos es el carbohidrato, por si acaso. Principalmente es carbohidrato. Y lo vamos a ver en la clase de carbohidratos. Ahora no voy a detallar mucho esto porque no quiero, el tiempo me va a ganar como la vez pasada. ¿Sí? Principalmente consumimos carbohidratos. Ahí está, ¿no? Cuando los carbohidratos se digieran por procesos digestivos, ¿no? Digestión, absorción principalmente, de los carbohidratos nosotros vamos a obtener, ¿no? A nivel del sistema digestivo, del tubo digestivo, las moléculas de glucosas. Profesor, disculpe, está escribiendo algo porque no se ve. ¿No se ve? ¿Está ¿Seguro? escribiendo algo o solo estamos en los aparatos? Yo solo veo los aparatos nada más. Sí se ve, bueno, yo sí veo. Claro, no, tiene que verse porque Lo veo. ¿no? Yo he escrito acá alimentos, he escrito carbohidratos y he escrito glucosas. ¿Se ve eso que he Sí escrito? se ve, profesor. Sí, sí, de repente lo he escrito a un costado de mi pantalla, de repente porque a veces están en el celular y al costado no, ¿no? Entonces, lo que yo estoy indicando es que los alimentos, ¿no? Del desayuno son básicamente carbohidratos y esos carbohidratos cuando se digieran en el tubo digestivo van a formar moléculas de glucosas, moléculas de glucosas, ¿sí? Y estas glucosas van a entrar ¿a dónde? A la sangre y la sangre se va a encargar de llevarlo ¿a dónde? A las células. ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Perfecto? Ya. Entonces, en las células, ¿qué va a pasar con las glucosas? Mira qué va a pasar con las glucosas. Estas glucosas a nivel de las células, ¿no? Se van a degradar, ¿sí? Se van a oxidar hasta formar moléculas muy simples, muy simples. Tan simples como, por ejemplo, el CO2, que es un gas, mira. ¿Sí? Pero, ¿por qué se ha dado este proceso de degradación, profesor? ¿Por qué se ha dado? Ah, porque de la glucosa, el cuerpo, ¿qué cosa quiere obtener? Energía. ¿En forma de moléculas de qué? De AT, de ATP. ¿Sí? Entonces, este proceso que se ha dado, donde la glucosa de los alimentos se ha degradado, una molécula que se ha degradado a moléculas sencillas, simples, y se ha obtenido energía, ¿cómo se llama? ¿O qué tipo de reacción es? Una reacción de catabolismo. ¿Estamos? Ya. Ahora, profesor, ¿y esa energía de ATP qué hace? ¿La célula guarda? No. Por ejemplo, si la célula quiere hacer su función, con esa energía, la célula puede convertir, ¿no? Por ejemplo, sus aminoácidos, ¿no? Que son moléculas simples, en moléculas complejas, como vienen a ser las proteínas. ¿Sí? Por ejemplo, proteínas de defensa como los anticuerpos. ¿Sí? Por ejemplo. O proteínas musculares como la actina, miosina. ¿Sí? O una proteína, por ejemplo, la hemoglobina, que vamos a ver hoy. Pero, profesor, pero para que la célula pueda formar estas moléculas simples, aminoácidos, proteína, ¿qué necesita la célula? Energía.
Ah, ¿de dónde toma la energía? De los otros procesos que le han dado energía, mira. Y con esta energía, la célula utiliza esta energía para que estos aminoácidos se conviertan en, ¿qué? En proteína, y ya la célula tiene su proteína. Pero, profesor, entonces la célula gastó su energía, gasta la energía. Al gastar la energía, la célula produce moléculas. Moléculas que han perdido algo y han liberado energía. ¿Cómo se llama cuando una molécula pierde algo? O oxidación, reducción. Esta es química. ¿Qué te dijo tu profe de química cuando hay pérdida? Oxidación, reducción. Oxidación. Y cuando hay ganancia, Reduce. se reduce. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Mira, el ATP ha generado energía, pero al generar energía ha perdido, ¿sí o no? Por lo tanto, el ATP, que es una molécula, se convierte pues en una molécula que ha perdido. Ahí está, diferente. Pero luego, en el otro proceso, esta molécula, como gana la energía de este proceso, se vuelve a convertir en ATP, o sea, se reduce. O sea, estas reacciones son reacciones de óxido-reducción que tú has estudiado en, en la asignatura de química. ¿Sí? En otras palabras, lo único que yo quiero que ustedes capten con esta parte es ¿qué es el metabolismo? Reacciones químicas que se dan ¿dónde? En las células, ¿no? Estas reacciones químicas, ¿no? Hay reacciones de anabolismo, reacciones de catabolismo. Para entender mejor estas reacciones químicas, es importante comprender las rutas metabólicas, ¿sí? Como figura acá ¿qué es el metabolismo? Conjunto de reacciones químicas que se producen en la célula y están organizadas en rutas metabólicas. Por eso bueno, acá es una visión general también del metabolismo, ¿no? Ya, este es un versus catabolismo y anabolismo, ¿no? El catabolismo genera energía, ¿no? La glucosa que se oxida para generar energía. El anabolismo forma compuestos, sintetiza compuestos, como las proteínas, ¿sí? El catabolismo rinde energía. El anabolismo usa la energía para formar estos compuestos. Entendemos el metabolismo si comprendemos las rutas metabólicas, ¿no? El comprender una ruta metabólica nos hace entender mejor el metabolismo. Entonces, por acá yo te voy a tratar de explicar una ruta metabólica. Más adelante vamos a hablar de muchas rutas metabólicas. Un objetivo del curso, justo una de tus compañeras temprano me decía, profesor, hay un problema en el sílabus que nos han puesto, es el sílabus de anatomía, ¿no? Ha revisado y bueno, eso no depende de mí, eso lo tiene que actualizar la escuela. Voy a indicar que lo hagan de inmediato, para que tengan ustedes el sílabus, ¿no? Que estamos desarrollando. Y en el sílabus habla sobre el conocer las principales rutas metabólicas de carbohidratos, lípidos, proteínas. Entonces, es como se organizan estas reacciones químicas en rutas metabólicas, ¿no? El anabolismo y el catabolismo se organizan por medio de rutas metabólicas, ¿no? Entonces, ¿qué es una ruta metabólica? Una ruta metabólica es lo que tú estás viendo acá, que de repente muchos, uy, profesor, ¿qué es eso? Ya el curso se puso feo, ¿no? No, hay que entenderlo de lo más sencillo posible, ¿no? Y lo voy a hacer frente a todo este monstruo que se llama ruta metabólica glucólisis, ¿no? Y de la siguiente forma. En una ruta metabólica, estimados estudiantes, lo inicia una molécula, siempre. Una molécula inicia la ruta metabólica. ¿Ya está? Una molécula, una molécula A, ahí está. Inicia una ruta metabólica. Y producto de todas las reacciones químicas que pasa esta molécula, se entiende, va a culminar la ruta metabólica. Entonces la molécula A se va a convertir en una molécula X. Ahí está. Molécula A se convierte en molécula X. Ahí está. Entonces, esta molécula A, profesor, se va a convertir en una molécula X. ¿Entendieron hasta ahí, chicos? ¿Sí? Entonces, hay una molécula que inicia
la ruta metabólica A con la finalidad de formar otra molécula, X, ¿sí o no? Y para que A se forma X, hay un conjunto de reacciones químicas. ¿Y cómo se llaman esas reacciones químicas, chicos? ¿Cómo se llamaba? Metabolismo. Metabolismo. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Ya, ya. Pero, la vida no es tan sencilla como parece, ¿no? No es tan directo, ¿sí? Para que se dé una ruta metabólica, no es tan directo como el que hemos visto acá, ¿sí? La molécula A, según la ruta metabólica, para transformarse en X, de repente primero esta molécula A tiene que transformarse en B. Luego, la molécula B tiene que transformarse en C. Luego la molécula C tiene que transformarse en D. Luego la molécula D, ¿sí? La molécula D tiene que transformarse en E. La molécula E tiene que transformarse en F. La molécula F tiene que transformarse en G. La molécula G tiene que transformarse en H. La molécula H tiene que transformarse en I. Y recién la molécula I se convierte en ¿qué? En X. Así en esta molécula I se convierten en X. ¿Sí? De nuevo, profesor, por favor. La molécula A, la que inició, ¿no? Todos saben quién inició, ¿no? ¿Quién inició? Todos saben quién inició. ¿Quién inició? A. ¿En qué se convirtió? La molécula se convirtió en B, luego en C y luego C. Ya, no. Inició A y se convirtió al final en X, ¿sí o no? Ya, pero para que A se convierta en X, entonces primero A se ha transformado en ¿qué? En B. ¿Y por qué A se transforma en B? Por medio de una reacción química. Y en esa reacción química, estimados, para que se dé esa reacción química, necesita energía, ¿sí o no? Una energía, ¿sí o no? ¿Sí? Y en ese proceso es importante la presencia de una molécula llamada enzima. ¿Sí? Es una proteína. Si no está la enzima, A no se convierte en B. Pero luego, profesor, B se ha convertido en ¿qué? En C. Otra reacción química. Para que se dé esta reacción química, acá también participa una ¿qué? Una enzima. E2 le pongo. Esta acá arriba es una E1, ¿sí? Enzima 1. Ya está. Pero, profe, luego C se ha convertido en D. Luego D se ha convertido en E. Luego E se ha convertido en F. F se ha convertido en G. Para que F se convierta en G, reacciones químicas. G se ha convertido en H. H se ha convertido en I. Y finalmente I se ha convertido en X. En cada pasito ha participado una ¿qué? Una enzima. ¿Ves? Si te das cuenta, yo acá le pongo E1, E2, E3, porque son enzimas diferentes. ¿No? Estas son enzimas diferentes. ¿Sí? Y así. Y así, mira. Y cada uno tiene su nombre, ¿ah? Cada una tiene un nombre, por si acaso. Bueno, ¿para qué voy a darles un nombre si no quiero complicar la vida? No todavía ahora. ¿Ya? Entonces, en esta ruta metabólica que te estoy poniendo como ejemplo, mi pregunta es, ¿quién inicia la ruta metabólica? ¿Qué molécula inicia la ruta metabólica? La A. La A, profe. Ya. ¿Con qué Luego finalidad? ¿De formar qué molécula? La B. X. la X. La X, pero para que la A se convierta en X hay un conjunto de reacciones químicas, ¿sí o no? Sí, un Sí. proceso de Tengo que oxidación. pasar por la B. Claro, y esas reacciones químicas es parte del metabolismo. Ahora, a esas moléculas que se han formado,
chicos, a todas estas moléculas que se han formado, desde B hasta I, se le llama metabolitos. Se le llama metabolitos. Metabolitos. Se le dice metabolitos. Ya. Esto que te he puesto como un esquema es esto que está acá arriba, chicos. Es esta ruta llamada glucólisis. ¿Sí? Mira. Mírala, mírala. Mira. Es esta ruta llamada glucólisis. Mira, acá está. A ver. Carambolas. A ver, glucólisis. ¿Quién inicia en la glucólisis? ¿Qué molécula inicia? La molécula A, profe. La glucosa. La glucosa. Ay, perdón. Para formar, al final, ¿qué cosa? El piruvato. El piruvato. ¿Y en el proceso ha habido reacciones químicas donde han participado enzimas? Sí. ¿Y cómo se llama? A todas las demás moléculas metabolitos. Ya está. Se acabó la ruta metabólica, miren. ¿Sí? Ahora, profe, otra cosa es conocerse todos los nombres, pero dime, vamos, la idea de la clase es conocerse, de la asignatura, todos los nombres, ¿es conocer nombres o conocer por qué se da el proceso? Ese era el proceso, el concepto. Claro, saber por qué se da este proceso. ¿Por qué, profe, la glucosa tiene que llegar a piruvato? ¿Cuál es la finalidad que llega al piruvato? ¿Por qué se da esta reacción química en el cuerpo? Más allá de ir conociendo de repente que la glucosa, por medio de una enzima llamada exoquinasa y con utilización de una molécula de ATP, se convierte en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, por una enzima 6-fosfatasa, se convierte en fructosa 6-fosfato. No, o sea, más allá de conocer todo el camino, toda la película, es identificar la primera molécula, la que inicia, el producto, y las demás moléculas, los intermediarios son los metabolitos. Algunos metabolitos sí son importantes, pero no todos tampoco, ¿sí? Entonces, ¿se comprendió esta parte? ¿Sí? ¿Sí se comprendió? Perfecto. Ahora, para que ya pasara esto y se entienda mejor todavía, yo te pregunto, ¿tú crees que en el organismo habrá solo una ruta metabólica? No creo, no. No, Porque hay varias rutas metabólicas. varias rutas. Es como, a ver, para que lo compares, son como las... Varios métodos de llegar a la final. O varios métodos de llegar al producto. Buena reflexión. Claro, hay muchas rutas metabólicas, ¿sí o no? Incluso, chicos, este piruvato, mira, que fue el producto de la glucosa, puede ser ahora el inicio de otra ruta metabólica. Por ejemplo, donde por un conjunto de reacciones químicas el piruvato se transforme en otra molécula. ¿Sí? ¿Vieron eso? O sea, no solo es una ruta metabólica, hay muchas rutas metabólicas, las rutas metabólicas se conectan entre sí, ¿no? Y ese es un aspecto que hay que poder tratar de entenderlo y comprenderlo. Es como las autopistas, como las avenidas de Lima, ¿no? Somos, por lo general, la mayoría de ustedes es del cono norte, la mayoría, ¿no? Entonces creo que una avenida central del cono norte, que es la avenida universitaria, ¿no? Si tú sales de tu casa o de la UCH, que está en el cono norte, y quieres llegar a la Plaza San Miguel, puedes tomar la universitaria. Y si la universitaria está bloqueada, ¿habrá otro camino de llegar a la Plaza San Miguel? Alguien dirá, profe, por Fose, no vamos por Fose, la Marina Fose. Hay otras rutas, mira, para llegar, ¿sí o no? Y cuando la universitaria no se cruza con muchas avenidas, ¿no? Lo mismo, las rutas metabólicas se cruzan entre otras rutas metabólicas, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea que yo quiero que ustedes comprendan. Y de esta manera me va a permitir a mí
que cuando ya hablemos en sí de las rutas metabólicas, ustedes, por ejemplo, de esta glucólisis, ustedes pueden tener un mejor conocimiento y una mejor comprensión cuando toquemos de manera más específica las rutas metabólicas de carbohidratos, lípidos, ¿sí? Ahí está. Bien. Bueno, esto era una explicación más sencilla, pero creo que ya todos lo han captado, ¿sí? No hay mayores problemas. Y esto es lo que te comentaba. Una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente es la ruta metabólica. En una ruta, un precursor se convierte en un producto. Un precursor glucosa se convierte en producto piruvato a través de una serie de intermediarios, los metabolitos. Ejemplo, la ruta de la glucólisis. Adenosín trifosfato. El ATP, como yo te decía, es la molécula energética que usa las células para su funcionamiento, ¿sí o no? Lo que tú consumes con tus alimentos, ¿no? Hay moléculas, ¿sí? Pero esas moléculas, la célula no lo utiliza directamente para su trabajo celular. Utiliza el ATP. Por lo tanto, las células deben convertir esos alimentos ¿en qué? En ATP. Y utilizar luego el ATP como fuente de energía, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Para todo lo que hacen las células, depende del tipo de célula. Si una célula muscular, ¿qué cosa hará? Contracción muscular. Si una célula muscular del corazón, ¿qué hará? Contracción del miocardio. Si es una glándula, ¿qué hará? Secreción hormonal. Si es una neurona, transmisión nerviosa. Si la célula quiere dividirse, mitosis, meiosis, que es estudiado en biología, reparación de tejidos. O sea, para el funcionamiento de la celular hay un trabajo celular y para eso se necesita ATP, ¿no? Esto es parte del gasto, lo que, ¿te acuerdas? Gasto energético, lo que gasta la célula, gasto energético, ¿sí o no? Entonces conozcamos esta molécula llamada ATP. Es la moneda energética, ¿sí? Ahora, el ATP es un tipo de nucleótido, como lo vamos a ver en los capítulos de ácido nucleico, que es la última unidad, ¿no? Es un tipo de nucleótido que está formado por un azúcar llamado ribosa, y una base nitrogenada llamada adenina, las cuales forman un enlace, ¿no? Y la ribosa se une a 1, 2 y 3 grupos fosfato, ¿sí? Cuando yo te digo este alimento te va a dar energía, este alimento se va a convertir en ATP. Profe, ¿y dónde está la energía que el ATP? No la veo. ¿Dónde está? La energía en el ATP queda acumulada en estos enlaces entre los grupos fosfatos. Es allí donde se acumula la energía. En estas uniones, ¿no? Entre los grupos fosfatos está acumulada esta energía. Esta energía que es usada para el trabajo celular, ¿no? Es como, es el ejemplo bien general que yo te he puesto, ¿no? Pero a veces de lo sencillo se comprende mejor las cosas, ¿no? Es esto que yo te puse, ¿no? ¿No? Ahí está. Si yo quiero tener un tipo de energía acá, que sería pues de movimiento, entonces necesito aplicar acá una energía. ¿Sí o no? Necesito aplicar, si no, no. Por magia no va a pasar esto. ¿Sí o no? Entonces, para que las células trabajen necesitan un tipo de energía. ¿Ya? ¿Dónde está ese tipo de energía? En el caso celular, está aquí, en estos enlaces. Enlace de alta energía. Son enlaces de alta energía. ¿Estamos? Entonces, tus alimentos que van a convertirse en energía, al final, ¿en qué se convierten? ¿En moléculas de qué? De AT, de ATP. ¿Sí? En moléculas de AT. Mira, profe, mejor consumamos ATP, profe, de frente que consumir ATP. No, así no funciona pues nuestro organismo. ¿Sí? Así no funciona. Cuando se libera este fósforo
y se genera la energía que yo te comento, entonces el ATP ya no es ATP, se convierte en ¿qué? En ADP, ¿no? Se oxida, ¿no? Se convierte en ADP. ¿Sí? Entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo se sintetiza el ATP? ¿Cómo se forma en el organismo esta molécula llamada ATP? Este ATP se forma en el organismo por medio de un proceso llamado respiración celular, ¿sí? Que es una vía metabólica, es una ruta metabólica, que yo espero que hayas estudiado en biología. Solo te voy a comentar de manera general esta ruta metabólica, porque es importante por lo que forma ATP. De todas las rutas metabólicas, esta es la principal ruta metabólica que forma ATP, que forma energía. Y se da en tres momentos, ¿no? Un primer momento se da a nivel del citoplasma de la célula, ¿no? Donde se obtiene ATP y se obtiene una molécula llamada piruvato a partir de la glucosa. Ah, profesor, esta ruta, y usted ya me enseñó ya. Esta ruta se llama glucólisis, donde la glucosa se convierte a piruvato, ¿te acuerdas? Glucosa se convierte a piruvato. Ahora, ¿es así tan directo, glucosa a piruvato? ¿O entre glucosa y piruvato hay muchas moléculas acá, muchos intermediarios? Profe, Dime, tengo una, Intermediarios. profe, tengo una pregunta. a ver, La respiración celular, tengo una duda más que todo, ¿no? A ver, claro. La respiración celular no se inicia solamente en donde empieza la glucólisis o tiene que pasar todo el proceso hasta llegar al final donde es el piruvato. ¿Tiene que terminar todo ese proceso o solamente se inicia en la glucólisis? ya. La respiración celular es una ruta metabólica. Una ruta metabólica que compone de tres momentos. Este es más didáctico, ¿no? De tres momentos. Un primer momento es la glucólisis. Si no hay glucólisis, no hay respiración celular, porque yo necesito piruvato. ¿Y cómo llego a piruvato? Mediante la glucólisis, ¿no? Un primer momento es la glucólisis, pero la glucólisis es una ruta metabólica, es una ruta metabólica. La respiración es otra ruta metabólica, que incluye ¿a quién? ¿A quién incluye? A la glucólisis, ¿sí? Ahora, este momento llamado glucólisis, se forma piruvato y el piruvato ingresa a la mitocondria. Ahora, participación de la mitocondria. La mitocondria es una organela celular, tú lo sabes. Y acá se produce otra ruta metabólica, que se llama ciclo de Krebs. Y en este ciclo de Krebs se produce ATP y se produce moléculas que portan electrones y protones, NADH2 y FADH más H o FADH2. Entonces, el otro momento es el ciclo de Krebs, que es otra ruta metabólica. Las moléculas formadas en el ciclo de Krebs, en la mitocondria, pasan a la cadena transportadora de electrones, donde se forma ATP, pero este proceso de ATP, a diferencia de los procesos de glucólisis y ciclo de Krebs, utiliza oxígeno. Oxígeno, O2. Póngalo, profe, póngalo. Utiliza oxígeno. Casi utiliza oxígeno. Por eso el proceso se llama fosforilación oxidativa. Es otro momento que también forma ATP. En otras palabras, la respiración celular es una vía más amplia, más grande, que solo la glucólisis, si te das cuenta. ¿Sí? O sea, hablar de respiración celular como vía o ruta metabólica es hablar, pues, de glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la respiración celular. Es una macrovía, es una vía principal, cuya finalidad, ¿qué cosa es? ¿Formar qué cosa? Acá está en rojito. Está en amarillo. ATP. Dos preguntas. ¿De dónde llegó la glucosa que inicia la glucólisis?
De los alimentos. De los alimentos. ¿De dónde llegó el oxígeno que se usa también en la mitocondria? La glucólisis. Del ciclo de Krebs. No te compliques la vida. ¿De dónde tú tomas tu oxígeno? El ambiente. Del aire, ¿sí o no? De la respiración, o sea, de la... ¿Sí o no? Claro, pero tú dirás, profesor, pero ese oxígeno que usted hace, ¿a dónde llega? A los pulmones. Ya, pero ¿se queda en los pulmones? ¿Estamos amontonando como globos oxígeno en los pulmones? De los pulmones, ese oxígeno se transporta a las células, ¿sí o no? ¿Quién lo transporta? ¿La sangre por medio del corazón? La sangre se encarga de transportar. ¿Y en la sangre qué parte de la sangre? ¿Qué célula de la sangre? La hemoglobina. Te adelantaste. Sí, es la hemoglobina, pero la hemoglobina está dentro de una célula. De repente por el chat me lo están diciendo y yo estoy preguntando. A ver. Claro, los glóbulos rojos. Claro, la célula llamada glóbulo rojo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, mira, todo esto está acoplado. Todo está mira que todo, mira cómo se acopla. Profesor, ya, yo consumí mi alimento, perfecto. Yo estoy respirando, perfecto. El alimento para la glucosa, mi respiración para el oxígeno. Y la sangre se encargará de transportar por medio de la hemoglobina ese oxígeno hasta las células. Ya, pero la hemoglobina es una proteína. Y para tener esa proteína tenemos que formar hemoglobina, formar proteína. Si no te alimentas bien, ¿vas a formar hemoglobina? No. No. Ahora, la hemoglobina tiene hierro. Si no hay hierro, no formas hemoglobina. Si no formas hemoglobina, disminuyen tus glóbulos rojos. Y si hay menos glóbulos rojos, hay menos células que van a transportar oxígeno. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Anemia. ¿Anemia? Anemia. ¿No? Anemia ferropénica, porque tiene que ver con el hierro. Ya, ¿y el hierro de dónde viene? ¿Lo respiramos también? No, eso es de los nutrientes, de lo que consumimos, ¿no? De los De la alimentos. alimentación. ¿Ves? Mira, ¿ves cómo todo está conectado con los alimentos? O sea, no por algo tu profesor ha comenzado al comienzo siempre de los alimentos. ¿Sí o no? Al final, el metabolismo es una respuesta de esos alimentos o frente a esos alimentos. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Bueno, pero una vez más, este proceso en biología para mí es una clase que ustedes han hecho, porque hay cosas que yo he comentado acá que tranquilamente ustedes lo conocen. De repente, profe, me he olvidado, es otra cosa, ¿no? Pero su profesor o profesora les ha hablado de esto de acá. ¿Sí? Bien. Este es el balance general de la respiración celular. Mira, solo quiero que veas acá abajo. Por una molécula de glucosa, utilizando 6 moléculas de oxígeno, el cuerpo como máximo puede formar 38 ATPs. Una glucosa. ¿Cuántas glucosas llegan a las células? Uf, profesor, ¿sí o no? Entonces, la cantidad de ATP que el cuerpo produce. ¿Sí? Y por último, esto creo que ya también lo he indicado, la respiración celular es la vía metabólica que genera energía. Pero esta respiración celular, ¿no? Es la convergencia de las rutas más importantes que generan energía. Esto de acá, ¿sí? Esto que está aquí, esto que está acá, profesor, es la ruta respiración celular. Ahí está, mira, esto que está en rojo. Es una columna vertebral. Ruta respiración celular para formar ATP. Para formar ATP. Ahí está. Pero no es la única ruta. Utilizando grasas, también yo puedo formar ATP. Utilizando aminoácidos, también puedo formar ATP.
¿Las grasas de dónde? De los alimentos. ¿Los aminoácidos de dónde? De las proteínas. ¿Y esto dónde viene? De los alimentos, ¿no? Ah, pero si tú te das cuenta, si utilizas la ruta de las grasas, al final vas a llegar también, mira, sigue el camino de las grasas, ¿ya? Lo pone en amarillo que está acá. Sigue el camino de las grasas, ¿ya? Sigue el camino de las grasas. Mira, ahí está, profe. Ahí está el camino. Ah, se dobla, profe, se dobla. Hasta formar esta molécula llamada acetil-CoA. Y la acetil-CoA ingresa ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. Oxígeno, ATP. O sea, al final, el camino de las grasas te lleva ¿a dónde? También al camino de la respiración celular. Ah, profe, a ver, con aminoácidos. A ver, igualito. De las proteínas. Baja la ruta, se quiebra y llega ¿hasta dónde? Hasta el piruvato. Y luego el piruvato ingresa a la mitocondria, acetil-CoA, ciclo de Krebs. Ah, mira, al final, en la respiración celular, confluyen las rutas, ¿para qué? Para la obtención de energía, de ATP. Esa es un poco la explicación que quiero darte con este esquema, ¿sí? Con este esquema. Ya está. Bien, esto era, chicos, lo que un poco nos había faltado en relación a la temática anterior, ¿sí? Voy a dejar de compartir, voy a detener acá la